Bendecidos, mis amados, qué grato verlos. Un abrazo grande, apreciándoles con mucho cariño y con todo el corazón. Bien, vamos a ir esta noche a proseguir con nuestro tema. Vamos a ir al diagrama, pero tengan hoy una hoja aparte que vamos a estar avanzando un poco más al respecto. Bien, tenemos un verso de la palabra que nos habla acerca de estas cosas que tenemos hoy. Vamos a ir hoy, denme por ahí el láser. Tenemos aquí el diagrama anterior y para hacerles alguna mención al respecto de esto. Bien, hemos estado mencionando todo esto que está acá, todo lo que tiene que ver prácticamente antes de la cruz. Todos ustedes ya conocieron todo este aspecto de la enseñanza que hemos tenido por ahora. Pero hoy vamos a tener a partir de lo que es la cruz en adelante. Y vamos a hablar acerca de lo que es el mundo de la mente de Dios, que es la justicia de Dios. Por lo tanto, vamos a pasar entonces al siguiente diagrama, que es la mitad de este, para que no se vayan a confundir. Bien, como ven ustedes, aquí tenemos nuestro comienzo de el tema en el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la justicia de Dios. Siempre hemos pensado en los lugares celestiales. ¿Cuáles son los lugares celestiales? Y cuál es la mente de Yahshua, y dónde está mi mente, y cómo es mi mentalidad con la de Yahshua. Pero vamos a enfatizar sobre lo que es la justicia de Dios al respecto del tema que estamos tomando, porque es el tema que tenemos en el día de hoy, la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, se enfatiza que usted ya fue restaurado en esa justicia divina. Pero, ¿qué es justicia? ¿A qué se refiere con justicia? Bueno, déjame expresarle este aspecto. Aquí hemos señalado lo que es la justicia de Dios. Este rayo. El rayo siempre ha sido de destrucción. Es un golpe destructivo justo. Como ustedes ven, la justicia de Dios cayó exactamente sobre Yahshua cuando él estaba en la cruz. Allí cayó todo el peso de la justicia de Dios sobre él. Es decir, todo lo que tenía que sufrir el hombre como consecuencia de su apartamiento de Dios, de su alejamiento de Dios, de su separación de la palabra, de su mentalidad caída hacia el mal. Todo ese castigo que debía de llevar el hombre por causa de ese apartamiento de Dios, demandaba una justicia que había sido decretada en la que dice que la paga del pecado es muerte. Y como Yahshua se echó sobre él la culpa del hombre, de sus hijos, entonces la justicia de Dios no cayó sobre el hombre, cayó sobre el que se echó la culpa por el hombre. En este caso fue Yahshua. Entonces, aquí vemos el cumplimiento real de la ira de Dios, por decirlo así, en lo que tiene que ver con el castigo que habría de llevar. El capítulo 53 de Isaías, que podríamos colocarlo aquí en esto, hace claro cuando dice que
Al caer la justicia de Dios sobre Yahshua en aquella hora, entonces vamos a pensar en el resultado de ese castigo, de esa muerte, de esa justicia. ¿Cuál fue el resultado que hubo a favor del hombre? Porque de eso es que tenemos que convencernos realmente de lo que es la justicia de Dios. Y la Escritura dice, el castigo de nuestra paz. O sea, la dicha que usted disfruta, la paz que usted disfruta por los beneficios que recibe en el pacto y que tiene ahora, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, él pagó el precio y usted recibe el resultado de ese castigo, de esa justicia de Dios al caer sobre Yahshua en la cruz. Por eso es que el agradecimiento es inmensamente grande. Usted tiene que convencerse de que en ese sacrificio, en esa justicia que cayó sobre él, usted quedó restaurado a la posición de hijo para disfrutar los beneficios como hijo y las bendiciones del pacto. Entonces tiene que convencerse de esa verdad. Entonces dice la palabra en el Evangelio, la justicia de Dios se revela, o sea, el resultado de la justicia de Dios en el Evangelio se revela por fe y para fe, ya no por sacrificio, porque el sacrificio lo hizo Yahshua y la justicia cayó sobre él. Entonces el resultado de ese sacrificio, de esa justicia sobre él, es tu posición de paz, de sanidad, de salud, de bienestar y de gloria mientras viva en este mundo, porque ahí se pagó el precio de tu dicha y de su felicidad. Entonces, empieza un proceso de convencerse de esa justicia. Ese proceso de convencimiento es lo que va llevando a que su mente va aceptando las verdades de Dios y desechando toda mentira y todo engaño que tenía, que es lo que hemos venido hablando de tiempo atrás, la renovación de la mente. Entonces, justicia es el resultado de lo que él hizo, manifestado por la fe, por supuesto. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bien, entendiendo eso, entonces aquí viene el punto básico de la palabra, que es que si usted entiende que hubo este sacrificio, que él pagó por usted, que él fue aniquilado allí, y como dice Gálatas 3:13, él fue maldito, fue declarado maldito, porque estaba escrito, maldito el que es colgado en un madero. O sea que el hombre estaba bajo maldición, haber perdido toda relación con Dios, estaba bajo maldición. Y como Yahshua se echó la culpa del hombre, entonces cayó bajo maldición, fue declarado maldición para que usted fuera declarado bendición. Ese conocimiento es lo que se llama el ser trasladados hacia una mentalidad de justificación, hacia una mentalidad de él pagó por mí. No estoy aquí por mis valores, ni por mis sacrificios, ni porque yo lo logré. No, el resultado de yo estar aquí es porque él pagó un precio y el resultado de su muerte y de su castigo es mi beneficio. Fui trasladado a una mentalidad diferente. Por eso es que se habla de renovar la mente para que no tenga culpabilidad de los hechos cometidos en el pasado sin el conocimiento de Dios. Entonces somos trasladados a una mentalidad, que es la que tenemos ahí, bajo todo ese cuadro que ustedes ven, la justicia de Dios, es una mentalidad de Dios. Entonces, ahí hay algo que yo quiero que usted analice. Nosotros tenemos un cuerpo de carne,
En ese cuerpo de carne tiene que especificarse ese conocimiento, traerse a realidad, como dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es la que divide, es la que separa, la que hace la división entre lo espiritual y lo material, entre lo espiritual y lo carnal. Entonces, básicamente usted tiene aquí tu cuerpo físico. El mundo de tu cuerpo físico es este. Ahora que estás viviendo, este es tu mundo, donde tú tienes tus negocios, tus relaciones, tus compromisos, tus deudas, todas las cosas de tu mundo natural están aquí y se manifiesta a él a través de tu cuerpo de carne. ¿Ven? Pero tú tienes una mentalidad que fue trasladada hacia lo alto, hacia lo espiritual, por encima de tu carne. Entonces, enfatizando sobre eso, hay una palabra de la que todavía yo no le he encontrado explicación. Hay muchos derivados, pero nunca he podido decir esto significa. Y es la palabra persuadido. Me gustaría colocar esa palabra persuadido aquí debajo de justicia. ¿Qué es estar persuadido? Porque Pablo dijo eso, estoy persuadido. ¿Qué significa estar persuadido? Ya le digo, no le he encontrado el derivado, es decir, la realidad de la palabra, aunque he encontrado muchos derivados. Estar convencido, estar cierto, estar seguro, pero eso no define la palabra. Estar persuadido es otra cosa. Déjeme de pronto analizar algo. Es como si tomamos de pronto un niño de 3, 4 años que no tiene argumentos todavía. Todavía él no razona, no pone lógica. Y le decimos a ese niño en un momento dado, ¿quién es tu mamá? Y él la señala. Pero luego le decimos, no, ella no es tu mamá, olvídese, ella no es tu mamá. Y en vez de él alejarse de ella o quedarse pensando, él se acerca a ella. Y le pregunto yo, ¿por qué es tu mamá? Y dice, no, se arrima y la abraza. Él no tiene palabras. Hay una cosa entre mamá y el bebé que los atrae, los agarra, los coge, los une, los hace uno, pero el niño no tiene argumentos. Él no me va a decir es que yo estoy convencido, es que porque me da tetero, es porque me guarda, me cuida, porque me alimenta, porque no, él no dice nada, porque esos son derivados. Él simplemente tiene un cordón que lo agarra con su mami y que lo tiene persuadido, empapado, bautizado, neutralizado de que ella es su mamá. Entonces, la palabra persuadido que Pablo dijo, Pablo no podía decir porque me salvó, porque me creó, porque soy su hijo, porque me ama, porque está conmigo. No, esos son argumentos que no definen la palabra. La palabra en sí era que Pablo decía, estoy persuadido, es como decir, estoy en él y él está en mí, y eso es solamente la experiencia mía. No hay otra forma de decirlo. Entonces Pablo dijo, estoy persuadido, que ese es el nivel al que supuestamente se supone que cada creyente debe llegar a estar persuadido. O sea, amo a Dios. ¿Por qué? No importa, no hay un por qué. Simplemente lo amo. Porque estoy en Él, porque soy su hijo, porque estoy en Él. Simplemente lo amo. Porque Él es mi Dios, es mi Señor. Pueden haber muchas razones, pero hay una sola. Y es que está persuadido de estar unido a Él y que de ahí no puede separarse. Fue lo que hizo decir a Pablo estas palabras. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo creado, ni lo por crearse. Nada ni nadie me pueden separar del amor de Dios que es en Yahshua. Es la definición de estar persuadido. Debemos aprender esa palabra para nosotros, tomarla con mucha claridad, porque es importante que el creyente llegue al tal nivel
de estar persuadido, porque el que no está persuadido con mucha facilidad abandona al Señor, abandona la fe, abandona la palabra, abandona la iglesia, abandona las reuniones, porque no está persuadido. Aunque haya estado convencido, pero nunca estuvo persuadido. La palabra persuadido es algo que va mucho más allá de lo que la mente natural pueda llegar a aprender. Bueno, voy a que aprendan hoy 5 cosas que quiero enseñarles que tienen que ver con cómo mantener una mente renovada, cómo mantenerse en esa renovación. Porque no es, como dije en otras ocasiones, renovar la mente no significa solo desechar cosas, sino adquirir lo de Dios para que vaya llenando su mente, hasta que a la postre su mente esté totalmente invadida en plenitud por las cosas de Dios. Les voy a decir las primeras 5 cosas que tienen que ver con esto. Vamos a colocar aquí por este lado una crucecita. Vamos a ver. Número 1. Voy a estarles hablando acerca de que una de las cosas importantes para llegar a estar persuadido, para llegar a ese nivel, que usted pueda decir, como dijo Pablo y el texto que cité anteriormente, que no sea de los que se apartan de la verdad, de la gracia, de la iglesia, de las reuniones, que no sea de esos, para que llegue a ese nivel de que usted está ahí y estará ahí. Voy a hablarle de 5 cosas. La primera, la palabra. Cuando tú vayas a la escritura y leas la palabra, tiene que saber que la palabra fue escrita en un presente continuo. Quiere decir que la palabra es efectiva, es vigente para cumplirse en el momento que usted la está leyendo. Él está leyendo ahora, la palabra es para este momento. Si llegas a tener un mañana y mañana lees la palabra es para ese momento que usted le está leyendo. La palabra no fue ni para ayer ni para mañana. Fue para el momento que usted la lea. Si oyeres hoy su voz. Fue escrita en un presente continuo. Por eso es que Dios nos mantiene hablando proféticamente a través de seres humanos las mismas cosas que ya Él dijo en el pasado. Porque lo que Él dijo en el pasado, por ejemplo, encontramos una cantidad de veces que por diferentes motivos el Señor dijo, te bendeciré, te multiplicaré, te prosperaré. Cuando usted llega a esa palabra es vigente para el momento que usted le está leyendo. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas veces los falsos profetas o los que son engañadores? Que toman la palabra de Yahweh que dijo en el pasado y ellos se la dicen, el Señor dice que te prosperaré. Pero si es que eso lo dijo hace millones de años o miles de años, ya está escrito y esa palabra es vigente para hoy. Sobra lo que usted me diga. Porque con mucho engaño viene para decir palabras que ya fueron dadas. Entonces, por eso, en ocasiones, el Espíritu de Dios lo que te recuerda en un momento dado es la palabra que ya fue dicha o que ya fue escrita, porque ella es vigente para el momento que usted está viviendo. Entonces, es como si fuera nueva para su vida, porque está escrito entonces que sus misericordias son nuevas cada mañana, hoy y siempre. La segunda cosa que usted tiene que observar es esta que hemos mencionado, de que usted esté persuadido. Persuadido de que esa palabra es para usted. Que esa palabra viene de Dios. Que usted tiene acceso a esa palabra. Y que esa palabra toca su vida. Usted tiene que estar persuadido que usted fue traído
a los lugares celestiales, que son la mente de Yahshua, la mente espiritual. Usted fue traído a esa posición de mentalidad espiritual, la mente de Yahshua. Y cada vez que usted lee la palabra, usted está mirando una porción de la mente de Yahshua, que cuando usted se mete en ella, usted se está afirmando en la mente de Yahshua. Se está anclando en ella. Usted tiene que sentirse persuadido de estar en los lugares celestiales. Porque a veces pensamos de los lugares celestiales, el Señor me bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Cuando yo estaba allá, Él me bendijo allá, pero yo aquí no estoy en los lugares celestiales. Ese es un error gravísimo. Renovar la mente significa que usted fue traído a la mente Yahshua, que son los lugares celestiales, a la palabra espíritu que está en el lugar celestial de Dios. Estamos ahí en los lugares celestiales, bendecidos para manifestar la bendición de Dios. Y en tercer lugar, vamos a poner aquí otra cosita. En este tercer lugar, vamos a estar hablando de lo que es imprimir. ¿Imprimir qué? Para renovar la mente, hay que imprimir la palabra en nuestro ser. Si nosotros hubiéramos tenido el entendimiento claro y abierto desde el comienzo, hubiéramos avanzado muchísimo más. Pero aprendimos a imprimir la palabra en una libreta y la guardamos. Cuando lo que se tiene que imprimir es en tu mente y en tu espíritu. Cuando la imprime en tu mente y en tu espíritu, lo demás sobra. ¿Por qué razón? Porque entonces esa palabra viene para formarse vida. Al imprimir la palabra en su vida, usted empieza a tomar la vida de Dios en usted. De lo contrario, si no imprime la palabra, usted lo que está recibiendo es una información. O quizás, como diría, voy a anotarla aquí y más adelante voy a estudiarla. Más adelante voy a meditarla. No, tiene que imprimirla en el momento que la está oyendo. Que la palabra se imprima en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, en tu ser. Porque cuando sucede eso, entonces su mente va a quedar metida en esa palabra y esa palabra va a quedar metida en su mente, formándose una, que es lo que va a hacer que la palabra llegue a ser vida para usted. Ese es el punto básico de imprimir la palabra de Dios en su vida. Como cuando decía David acerca de la palabra, la imprimió varias ocasiones que lo oía. Y él dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Él imprimió que la palabra era una luz para él, para su caminar diario. Él dijo, como la miel que destila del panal. Le tomó tanto gusto a la palabra que en el futuro alguien le preguntaba, ¿cómo es la palabra? Es tan dulce como la miel. ¿Ve? La había impreso en su ser y tenía un gusto por ella. Eso se llama imprimir en su ser la palabra, un estado espiritual. En cuarto lugar, hablamos de lo que es ser perseverante. Yahshua dijo, el que persevere hasta el fin. La perseverancia es algo que es característico del que está persuadido. Abraham perseveró en confiar y obtuvo la promesa. El libro de los Hebreos dice
no somos de los que desmayamos, sino de los que tienen perseverancia para alcanzar las promesas, el que se mantiene firme. Entonces, es un punto básico entender que la perseverancia es parte de el anclaje a los lugares celestiales que van a impedir que las circunstancias de la vida o el susurrante venga y tuerza su manera de pensar y lo saque. Porque el propósito del enemigo es cortar la comunión del creyente con la iglesia, sacarlo de las reuniones, sacarlo de la iglesia, sacarlo del pacto, sacarlo que esté bajo cobertura. Es el propósito del enemigo. Si logra sacar eso, listo. No puede condenarlo como porque es un hijo de Dios, pero si lo puede sacar de ahí, le cortó todo lo que podía haber alcanzado. Entonces, la perseverancia emana a nuestra vida las bendiciones de Dios, que es lo que nos llama precisamente estar anclados en las verdades del Espíritu. Es como un ancla que nos sostiene en la verdad de Dios. La quinta cosa que quiero que vean es sencillamente que estamos atravesando un momento difícil, de lo más difícil para el creyente en la fe, por el sistema de políticas que se están levantando en los gobiernos, por el sistema de reglamentos que tienen las empresas y los lugares públicos que frecuentamos, comprando o vendiendo o transportándonos. Atravesando el momento más difícil por causa del terror y el miedo que ya se infundió en la humanidad y que el creyente tiene que aprender a depender de la palabra y no de una salida que le presente la ciencia médica, que a veces, como dicen, es peor la medicina que la enfermedad. Ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Entonces, hay que entender sencillamente que estamos atravesando un momento bien difícil y que por ese momento difícil que estamos atravesando, lo que se está poniendo a prueba es su fe, su fidelidad, su lealtad. Cuando usted entiende que estamos entrando en el momento de la prueba final, como dice el profeta, seréis probados como el oro y afinados como la plata. Estamos entrando en ese momento, quiere decir que cada día que amanece, vamos a ver que se hace más difícil la situación de vivir. ¿Por qué razón? Porque aquí en este mundo que nosotros compartimos, este mundo natural que tenemos ahora, con el cual nosotros confrontamos nuestro cuerpo y todas las cosas, se están desarrollando todos esos elementos que tenemos ahora y que se van a disparar y se van a hacer manifiestos. El total y completo odio a todo lo que se llame Dios o que sea objeto de culto y adoración a Dios. Burla total y completa a todo lo que se llama fe, santidad y perfección. Total, eso va a manifestarse en este mundo natural, en contra. Entonces, estamos atravesando un momento cuando posiblemente algunos van a ver sus vidas expuestas al vituperio, a la burla, al aborrecimiento y a las muchas cosas de su propia vida. Personas que a lo mejor van a ser echadas de sus hogares porque no acceden al reglamento del mundo. Personas que van a ser echadas de sus empresas porque no acceden al reglamento de la empresa, que atenta contra su fe y contra su creencia en el Señor, que atenta contra la verdad de la palabra y los principios de Dios. Entonces es un momento de prueba difícil, pero que tiene que entender que tu mundo no es este mundo natural. Yahshua estuvo diciéndolo con mucha claridad. Él dijo,
ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Digo, y tampoco yo soy del mundo. Entonces, estas verdades tiene usted que cimentarlas en su mente y entender qué momento estamos viviendo para que de esa manera usted sepa confrontar. Bien, vamos a mirar de las 3 partes que quiero hablarles. Voy a tomar 4 partes más de un segundo segmento que tiene que ver con esto de afianzarse en los lugares celestiales, afirmarse en los lugares celestiales y de mantenerse firme en ese lugar. Porque es lo importante para el creyente. Número 1. Voy a buscarlo por aquí una flechecita. Vamos a ver. Y podemos hacer esa separación. Ok. Vamos a una primera cosa. Es en relación con la primera que tomamos. Es que el creyente tiene que aprender a darle prioridad y máxima autoridad a la palabra. La palabra no es un complemento. Es decir, que usted no puede tomar la palabra y decir, bueno, la palabra dice así, pero es que resulta que el médico dice así. O la palabra dice así, pero es que resulta que la empresa dice así. Bueno, la palabra dice así, pero resulta que es que mi esposo dice así. Mire, la palabra tiene que tomar prioridad sobre todo lo que a usted le rodea y convertirse la palabra en la máxima autoridad de su vida. Porque es la forma de usted llegar a conocer al Dios que ama, al Dios que adora. Así que dele el primer lugar a la palabra cada día en su vida. La que usted sabe ya, la que oye y la que lee. Dele la prioridad y la máxima autoridad. Es decir, si en la mañana te levantas, ¿qué es lo primero? Vamos a ver qué noticias nos dicen hoy. ¿Cómo está el clima hoy? ¿Qué dice el gobierno hoy? O vamos a ir, ¿qué me dice Dios hoy? Ahí usted define qué es lo primero para usted. ¿Qué es lo último para usted? ¿La última noticia de la noche o la enseñanza de la palabra? Dele prioridad y tome esa prioridad de la palabra como la autoridad máxima de su vida, que está por encima de todo y que nadie puede socavarla. Véala como la agenda para el hacer de hoy. No la pase por alto. Así que tome la palabra como esto es lo que hay que hacer hoy. Vivirla, disfrutarla. Y detrás de cada palabra que usted lea, que usted escuche, que usted vea, usted tiene que ver, visualizar al Señor de su vida. Haga esto. Cuando hay una persona que está en un país y el otro está en otra, pues son novios, se aman. Y de pronto él desde allá le escribe una carta. Ya hoy no se hace eso, pero se escribe una carta. Cuando ella toma la carta en sus manos y cuando ella le, mi amor, estoy en tal lugar, esa palabra, estoy aquí en este parque, ella como que visualiza que él le está diciendo eso y lo está viendo allá. Ella está visualizando a la persona que ama y quiere. Cuando usted lee la palabra, tiene que visualizar que tras la palabra está el Dios todopoderoso, el soberano de todo el universo, el Dios que te creó y te formó. Tiene que visualizar a Dios tras la palabra. Por eso dijo el Señor que sería bendecido el que temblara ante su palabra, que la reconociera para vivir. Y ese es un punto básico para que la mente del creyente entonces se formalice en un estado de plenitud en Dios. Ahora bien,
para caminar en éxito, para que todo lo que haga prospere, hay que escuchar la voz de Dios en su palabra. A veces yo he escuchado gente en conversaciones, los creyentes, y no es que eso sea malo, pero es que quiero hoy instruirlo. Y a veces me dice, ay, como yo quisiera oír al Señor. Yo sí quisiera que un día el Señor me hablara. Pero es que Dios te está hablando cuando tú lees la palabra. Cuando tú entras en una relación con Dios íntima y profunda, hay muchas ocasiones que a veces estoy durmiendo y tengo que levantarme porque yo escucho la voz de Dios y anoto lo que Él me dice, me corta el sueño. Otras veces estoy mirando televisión, a veces una buena película como entusiasmado y Dios me dice algo, yo paro todo y me voy a colocar en un papel lo que Él me dijo, porque es más importante que cualquier cosa. O sea, yo mantengo una comunicación de tal manera que nada de lo que yo esté haciendo interfiere con lo que Dios me está diciendo. Y eso es algo que se va practicando. Fuimos trasladados al lugar de la mente de Dios, pues usted puede escuchar la voz de Dios, porque usted está en ese lugar. Entonces usted puede oírle. La pregunta es, ¿has oído la voz de Dios? Mire, una de las cualidades de la oveja es que tiene buen oído. ¿Saben oír? Pero una de las malas cosas de la oveja es que no ve a lo lejos. Tiene mala visión. ¿Qué quiere decir eso? Si entiende eso, verá por qué es la tendencia del creyente solo a ver lo que tiene alrededor suyo, pero no ve lo que está más allá del cual se habla por la fe. Y Pablo dijo, viendo lo que no se ve, que está más allá. Entonces, las ovejas, la razón por la cual se descarriaron fue porque no vieron lo que podía sucederle en el camino que tomaron y actuaron por rebelión. Yahshua lloró sobre Jerusalén porque las vio como ovejas que no tenían pastor. No oyeron la voz de Dios. Algunos no querían oírla. La oveja necesita al pastor que le guíe. Él tiene visión larga. Mis ovejas oyen mi voz, dice él, y me siguen. Es hoy que hay una filosofía diabólica que se ha levantado, creyentes que dicen, yo después de que conocí esta palabra no necesito pastor. Yo digo que es diabólico porque no hay otra manera. Las ovejas que oyen su voz y le siguen son las que van a experimentar grandes cosas en su vida. Porque al seguir al pastor, se le abrirán los ojos del entendimiento. Mire, hágase una pregunta bien clara. David da un testimonio. Él era pastor de ovejas y él da testimonio cuando era el pastor de ovejas. Y él dijo que había matado al oso, que había matado al león. ¿Quién mató al oso y al león? ¿Las ovejas o el pastor? El pastor, David, que venían a amenazar el rebaño. ¿Quién es el que ve el peligro por anticipado para las ovejas? El pastor. Y eso es lo que nos lleva muchas veces a pasar noches de oración o levantarse a orar, porque siente el peligro y empieza a clamar. Empieza a clamar. No tiene que estar llamando a nadie para decirle esto o aquello, no. Pero esa es la realidad. Muchos piensan que nunca han oído ni han escuchado a Dios. Lo que sucede es que no han atesorado esa palabra o enseñados en esa verdad y no entiende que cuando lee la palabra, Él le está hablando. También hay veces que nos sucede como a Samuel. Samuel necesitó que Dios lo llamara 3 veces para que él dijera, aquí estoy, Señor. Pero cuando Dios le habló la primera vez, él corrió a buscar a Elí. Aquí estoy. Y la segunda lo mismo. A veces lo mismo. A veces Dios nos da a nosotros una palabra a través de un sueño o algo que sea como un sueño, un éxtasis. Y tan pronto despertamos, llamamos al pastor o buscamos al hermano, a alguien, mire, tuve este sueño, ¿usted qué cree que quiero decir eso? Voy a buscar a la profeta a ver qué me dice. Igual que Samuel, Dios le llama y corre a buscar a alguien.
Tenemos que afinar el oído y tener sabiduría y entendimiento. Si Dios te dio un sueño y que Dios te habló, Dios mismo te va a decir qué es lo que está pasando, porque usted va a decirle, Señor, muéstrame y enséñame qué es lo que tú me quieres decir. Y entonces va a tener una relación mucho más profunda con el Señor. Ay, pastor, pero es que no vas a preguntarle a alguien y que le diga, oye, eso es verdad. Es mucho más fácil. Pero eso significa que usted corta una relación íntima y profunda con el Señor que podría tener. Entonces, por esa razón de que muchos son flojos, perezosos, para eso es que proliferan hoy las profetas, porque no oyen a Dios y a la postre resultan siendo engañados. La profecía falsa es fácil de identificarla. Una profecía que anula la autoridad de Dios en la iglesia. Una profecía que venga, que le enseña que no necesita observar la palabra, o reunirse, o tener pastor, o guardar la unidad de la iglesia, o guardar la unidad del cuerpo. Eso es falso. Eso debe entenderlo inmediatamente. ¿O por qué creen ustedes que algunos han dejado la iglesia? Porque han escuchado al susurrante. No han estado persuadidos. Cuando usted oye la enseñanza de la palabra en la iglesia, Dios le está hablando. El asunto está si usted tiene disposición para obedecerlo, creerlo y hacer suyo lo que usted está oyendo. Vamos a mirar una segunda cosa que quiero marcar aquí, en este segundo segmento. Tiene que ver con el conocer al Señor, conocer a Dios, como Él me conoce a mí. El del sistema religioso le pregunta que si conoce al Señor, pero es una frase religiosa. Porque solo a través de una mente renovada el creyente puede llegar a conocer a Dios. Lo demás puede ser solo información y letra. Y esta es la razón por la que la gracia comienza con un renovar de la mente. Y por eso concentramos la enseñanza en renovar la mente. Porque es necesario que el creyente llegue a conocer a su Señor. Si no renueva la mente, no conoce al Señor. Si no sabe cómo renovar la mente, le va a ser más difícil entender esta verdad. Entonces, el creyente llega a conocer al Señor, que debiera de ser, como la oveja conoce al pastor. De la misma manera. O como el hijo conoce al padre. O como el siervo conoce a su señor. O como la esposa conoce a su esposo. Llegar a conocerlo de ese nivel. No argumento mucho ni profundizo en eso, pero le dejo eso para que usted analice todas estas cosas, porque será lo que lo llevará a un conocimiento real de conocer a su Señor. Y eso usted lo aprende solo por la relación con Dios. Porque una oveja que está lejos del pastor, un hijo que se crió lejos de los padres, un siervo que no obedece a su Señor, una esposa que no tiene relación con el esposo, nunca lo conoce. Nunca. Aunque le sirva en todas las cosas, pero no lo conoce. Entonces, se aprende por relación, por el conocimiento de la palabra, y a veces en las cosas que le puedan suceder en su vida de parte de Dios. Pero generalmente el creyente aprende a oír y a distinguir la voz de Dios y conocer su carácter. Por eso es que el enemigo no habla, sino que susurra, porque el susurro es indistinguible de una voz, para no identificarla. Si a ti te hablan por teléfono con un susurro, usted no sabe quién le está llamando. Porque el susurro usted no identifica. Pero si te habla, te identifica. Cuando Dios te habla, usted sabe. Pero cuando el diablo te susurra, ya usted sabe que si es susurro, eso viene de un lado diferente. No está bien. Debe entender.
Por eso es que el religioso le pregunta, ¿usted conoce ya al Señor? La verdad lo que le está diciendo es, ¿usted va a la iglesia? ¿Usted es cristiano? Porque conocer a Dios muchas veces los cristianos son los que menos conocen al Señor. Conocer y entender a Dios es más que ir a la iglesia. Es más que conocer algunas doctrinas de la Biblia. Es más que ayunar, que pedir, que cantar, que orar, que leer o repetir. La pregunta es, ¿en verdad entonces conocemos al Señor como debiéramos de conocerlo? La Biblia dice que el que conoce a Dios se esforzará en depender de Él y esperar. Es decir, significa mantenerse en reposo. ¿Por qué tiene reposo y tranquilidad? Porque conozco al Señor. ¿Por qué no está en ansiedad? Porque conozco al Señor. ¿Por qué no está afanado? Porque conozco al Señor. ¿Y por qué usted no está desesperado? Porque conozco al Señor. La incertidumbre indica no conocerlo. Oiga, ¿cuánto tiempo lleva sin empleo y no está desesperado? No, yo conozco al Señor. Oiga, se va a llegar el arrendo y usted, ¿y qué? Yo conozco al Señor. Si lo conoce está tranquilo. Si no lo conoce, está desesperado, angustiado y afligido. Entonces, esta es la diferencia entre conocer y saber, que es diferente. Usted llega a aprender qué diría el Señor en una decisión que usted tiene que tomar. Va a depender de su vara y de su callado, de su temor al obedecer. Ese es un secreto para los que están en incertidumbre, la vara y el callado de Dios. Vamos a mirar una tercera cosa que quiero señalarles. Y es que sencillamente es oírle. Aprender a oírle. Oyendo. No escuchándole, sino oyéndole. Y de eso ustedes ya han recibido bastante conocimiento de lo que es oír y escuchar. Su palabra tiene que tener, vuelvo a decirlo, prioridad y autoridad sobre su vida. Si no es así, va a buscar la interpretación o el consejo por fuera. Nada fuera de la palabra tiene que llamar tu atención. Usted no tiene que ir a comprobar la palabra de Dios con el internet, con la nueva era, con el pastor de allá. No. Usted tiene la palabra, tiene el Espíritu de Dios y tiene el consejero que es el Señor y está bajo una autoridad en la cual usted aprende y conoce la palabra. Porque muchas voces pueden llegar a tu cabeza y debe discernir lo que es de Dios. Mira, pastor, ¿por qué está insistiendo en esto? Porque estamos en el último momento y yo espero que no y recibo que no y declaro que no veremos más miembros de la iglesia abandonando la iglesia, sino gente que esté persuadida, convencida, entregada, rendida, que viva en el Señor, porque el que no fácilmente es movido. Él lo guiará a lugares de delicados pastos, nada le faltará. Póngalo en práctica y nada le fallará. Escuche estas palabras como una prioridad para su vida. Voy a darle énfasis a que usted sepa oír la voz de Dios. Porque estamos viviendo un momento difícil y crítico para el mundo. En el mismo momento ya, no sé si ustedes lo ven, pero nosotros lo estamos viendo. La escasez de alimentos en los supermercados. Hoy teníamos una de las noticias sobre Alemania y Londres. Lo que son las nubes de fuego. Aquí en California se estaban manifestando las nubes de fuego. Bueno, la palabra dice que el chamaín es de agua y de fuego. Pues se estaban manifestando las nubes de fuego. Mi esposa decía, si yo llego a ver eso, lo pienso dos veces, porque es que son aterradoras. Bien, estamos viviendo momentos difíciles.
por causa de las sequías, por causa de las lluvias, están viniéndose hambres porque no hay cosecha. Hay una crisis política. Hay una crisis religiosa. Hay una crisis social. Y hay una crisis económica. Y hay una crisis moral. Si usted lo ve, lo escucha, lo siente y lo puede detectar al lado de ustedes. Y si se descuidan, los puede afectar. Porque todo ese mundo que le he mencionado se va a desarrollar aquí en este lugar. En este mundo natural. Por eso es que usted está llamado a no ser natural, sino ser espiritual. Porque aquí hay reposo, aquí hay paz, aquí está la mente de Dios. Pero aquí abajo, en el ahora, en tu mundo natural, las cosas son diferentes. Entonces, déjeme hablarle de una cuarta cosa que tiene que enfatizar sobre este aspecto. Y es lo que es sumergirse. Sumergirse en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Nosotros ya le dije, no sean ustedes los que van al mar y llevan un recipiente para echarse en agua en la cabeza. Si va al mar y paga un pasaje tan alto que está y se esfuerza por ir, métese al mar, sumérgese en él, disfrútalo. Y si no, pierde el viaje. Si Dios te trajo a este pacto de gracia, sumérgete en él. No trate de tomar por poquitas cosas y irlas como saboreando, no. Toma todo lo que Dios te da. Es decir, busca llegar a estar persuadido. Eso significa revestirse. Eso significa bautizarse. Significa entrar en plenitud. Es decir, en una abundancia tal que no, que todo lo que tenía desaparece. Ser lleno totalmente. Ahora, para que eso suceda, déjeme mostrarles 7 palabras proféticas vigentes para el momento que estamos viviendo. 7 palabras importantes que usted debe de tener en cuenta, porque si usted las llega a tener en cuenta, esas 7 cosas, esas 7 palabras proféticas, estos momentos difíciles que se están viviendo y que se van a seguir acelerando, no te van a mover, no te van a decepcionar. La primera palabra profética que quiero señalarle, vigente para el día de hoy, para usted. La encontramos en el Salmo 34:10. Escúchenla. Cuando usted escuche las noticias de las sequías, de las inundaciones, de la pérdida de cosecha, de la pérdida de empleos, de la falta de dinero, escuche esta palabra profética que es para usted hoy. Hoy y en cualquier momento que usted la tenga. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Usted tiene que sumergirse en esa palabra, meterse en ella, beberla, revestirse de ella. No importa lo que digan las noticias. La palabra dice, yo lo creo y vive en mí. No tendré falta de ningún bien. Ese es un punto importante que le va a dar a usted mantenimiento y anclaje en los lugares celestiales. La segunda cosa, la segunda palabra que le voy a dar profética, vigente para hoy. El Salmo 50:15.
Porque hay momentos cuando las circunstancias, las adversidades, por parte de su falta de conocimiento, o por parte de la familia, por parte de la empresa, por parte del mundo, por parte del gobierno, cualquier circunstancia que venga para acá, trata de meterte en angustia. Y el cuerpo se angustia en un momento dado. Pero es ese momento que esta palabra es vigente para que usted la tome. Invócame en el día de la angustia. No le está diciendo que salga corriendo, que entre en angustia y desesperación. Dice, invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Esa es la promesa de Dios para usted. Esa es una palabra vigente para el momento de hoy, pero tiene que beberla. Es tuya todos los días. La tercera cosa que quiero que vea, la tercera palabra profética. Salmo 91:15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. No está solo. Aunque te haya dejado papá y mamá, te haya dejado el mundo, pero él dijo sencillamente esta verdad: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Dígalo desde ahora: yo sé que mi Dios estará conmigo, cualquiera sea la situación. Y luego dice, lo libraré. Porque hay quienes le acompañan a uno, como cuando a usted se le muere un ser querido y la gente viene y le da el abrazo y le dice, lo acompaño en su dolor. ¿Y qué importa que me acompañe si no puede quitar el dolor? Pero el Señor dice, estaré contigo y lo libraré y lo glorificaré. ¿Qué está diciendo? Lo libraré y lo pondré en un estado de regocijo y de gloria. Esa es tu esperanza. Esa es la promesa de Dios. Y usted tiene que bebérsela, sumergirse en ella para estar tranquilo para el tiempo que se va a venir y que es difícil en estos días. Vamos a mirar una cuarta cosa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amados, no estamos buscando el bien. Si usted está en los lugares celestiales, está metido en la mente de Dios, está metido en la mente de Yahshua. Usted no anda buscando el bien, usted vive en el bien. El bien te seguirá todos los días por donde usted va. Tiene que saber que usted camina en obras preparadas de antemano, en el temor de Dios, y el bien te seguirá todos los días de su vida. Y la misericordia, el amor, la gracia de Dios no te faltará. Eso es suficiente para que usted viva y se mantenga anclado en los lugares celestiales. Tenemos una quinta cosa, y es Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Hay muchos que están caminando en valle de sombra de muerte. Yo diría, este mundo se convirtió en un valle de sombra de muerte. Se anuncia epidemia por todas las ciudades del mundo y por todas las naciones. Y hay algunos que fueron tocados un poquito y que están en un hospital, en una clínica, en valle de sombra de muerte. Están allá porque hay muerte alrededor de ustedes. Epidemias y cosas están atacando al pueblo. Estamos caminando en medio de la muerte misma, en valle de sombra de muerte. Pero ¿cómo es tu actitud? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El asunto es que no estamos solos en este mundo. No importa cómo esté el mundo cayendo en el caos más fatídico de toda la historia y que seguirá hundiéndose más, pero usted no está solo. El Señor está contigo. Y eso debe darte tranquilidad y debe darte paz. Así que si estás allá en un lecho
sintiendo que la muerte está rodeando por ahí y que está en un momento de difícil situación de vida, tú no estás solo, el Señor está contigo. Estás en una clínica, el Señor está contigo. Donde quiera que usted esté, ahí está el Señor. Para ti no hay derrota, para ti hay victoria, porque el soberano está contigo. Miremos otra de las cosas que es otra palabra profética importante. Hebreos 13:5. Tiene que ver con los deseos que usted tiene. Aprenda a estar contento con lo que tiene. No entre en desespero por poseer las cosas de este mundo. Eso es avaricia. Esté contento con la bendición de Dios sobre su vida. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando pases para la cena de la cocina, sienta que el Señor está contigo y Él dijo, no te desampararé. Usted tiene el respaldo de Dios. Usted tiene el amparo de Dios. Ustedes están cubiertos por esa palabra de vida en la que ustedes tienen que sumergirse cada día. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Aprende a estar contento con lo que tienes y Dios se hará cargo de todo el resto y de todo lo demás. Y la última cosa que es la palabra profética que le he preparado es esta. El Salmo mismo 91. El verso 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. El asunto es a quién tú amas más. ¿A quién tú amas? Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Lo saciaré de larga vida. Oiga, a veces el médico dice, no, ya te quedan 90 días. Pero el Señor dijo, lo saciaré de larga vida. Alguno dice, esto ya se acabó. No, Dios dijo, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, mi poder, mi gloria. Le mostraré cuando usted ama al Señor por encima de todas las cosas y ha puesto su amor en Él, usted verá esta promesa cumplida en su vida. Cuando el creyente desconoce estas verdades de la palabra, entonces, ¿qué sucede? Sucede sencillamente que el mundo que vive aquí abajo, ese mundo natural, si desconoce la palabra, va a vivir un mundo de desorden. Pero si recibe la palabra y la vive, tu mundo aquí abajo será un mundo de orden. Esa es la realidad. Aquí es donde Dios dice que hay que bajar los cielos a la tierra, es decir, bajar esto que está en tu mente de parte de Dios a la realidad del cuerpo para vivir aquí en este mundo natural la vida, no como la vive el mundo, sino la vida que Dios nos señaló en su mente, lo que está en su mente. Bajar ese cielo hacia la tierra para poner el orden. Si no lo bajas, vas a tener un desorden total. Eres la persona angustiada, el tiempo no te da, te acuestas a dormir y trabajas tanto que no te da la posibilidad de descansar el sueño. Vas a hacer algo y comete errores aquí, comete errores allá. Se te olvida esto, se te olvida lo otro. Sencillamente porque tienes un desorden en tu mundo que vive. Pero cuando tú vives el mundo espiritual en la mente de Yahshua, el mundo natural que tú vives aquí lo tienes bajo orden y cuidado de Dios y tu vida será una vida de gloria. Reinarán en vida los que reciben la abundancia y la gracia de Dios. Declaro que esta palabra se afirma, se ancla en tu mente para poner paz en este mundo natural que tenemos mientras tanto que vivimos en él. Porque ya pronto salimos de aquí. Bendecidos con toda bendición.